Hola a todos, mi nombre es Ana Isabela González Hernández, soy estudiante de la Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano y estoy cursando la licenciatura de Inclusión Educativa en tercer semestre. Como parte de mi proyecto integrador de la materia de estrategias para alumnos con trastornos del lenguaje, el día de hoy les estaré enseñando y exponiendo acerca sobre las alteraciones articulatorias, las alteraciones de la voz y de la fluidez. También les estaré enseñando sobre algunas estrategias que podemos trabajar en casa y en la escuela. Y bueno, empezaré dándoles una pequeña introducción de los trastornos del habla. Los trastornos del habla son condiciones que impactan en la capacidad de una persona para comunicarse de manera efectiva. Estas dificultades pueden manifestarse de diferentes formas y pueden tener un impacto crucial en la vida de quienes lo padecen. En este video abordaré tres principales trastornos del habla, que son los trastornos articulatorios, las alteraciones de la voz y las alteraciones de la fluidez. Pero antes de entrar al tema como tal, empezaré dándoles un pequeño resumen. Los trastornos articulatorios se refieren a las dificultades en la producción del habla. Pueden incluir omisión, sustitución o distorsión de fonemas, lo que dificulta la claridad del habla. Por ejemplo, un niño puede decir taro en lugar de carro. Estos trastornos pueden ser causados por factores físicos como problemas en la estructura oral o por factores neurológicos. Las alteraciones de la voz afectan en la calidad, el tono y el volumen de la misma. Estos pueden manifestarse como voz ronca, nasal o demasiado suave. Dificultad en la comunicación efectiva y pues las causas pueden variar desde problemas en las cuerdas vocales hasta el uso excesivo de la voz y es fundamental identificar estas alteraciones para poder ofrecer un tratamiento adecuado. Las alteraciones de la fluidez, entre ellas está la tartamudez, que no solo afectan al ritmo y la continuidad del habla. Las personas que lo padecen pueden experimentar repeticiones o pausas involuntarias en su habla, lo que puede llevar a la frustración o la ansiedad al comunicarse. Comprender las causas de estas alteraciones pues es crucial para poderles brindar el apoyo a quienes las padecen. Y es por eso que a lo largo de este video profundizaré aún más en estos trastornos, explorando no solo sus características, sino las causas y los posibles tratamientos y estrategias que se podrían realizar. Alteraciones articulatorias, minuto 4 al 4:38. Dislalia, minuto 4:38 al minuto 6:58. Disartria, minuto 6:58 al 9:08. Apraxia verbal, minuto 9:08 al 10:17. Anartria, minuto 10:17 al 13:27. Sigmatismo, minuto 13:27 al 15:49. Parartria, minuto 15:49 al minuto 18:12. Parilalia, minuto 18:12 al minuto 20:45. Disglosia, minuto 20:45 al 23:29. Alteraciones de la voz y de la fluidez, 23:29 al 24:05. Disfonía, minuto 24:05 al 26:58. Afonía, minuto 26:58 al 28:56. Rinolalia, minuto 28:56 al 30:29. Hipofonía, minuto 30:29 al 32:43. Disfonía espasmódica, minuto 32:43 al 36:10. Disfemia, minuto 36:10 al 39:11. Taquilalia, minuto 39:11 al 41:26. Ecolalia, minuto 41:26 al 43:41. Mi experiencia en el curso, del minuto 23 con 41 segundos al minuto 45 con 22 segundos. Voy a empezar hablándoles acerca de las alteraciones articulatorias. Las alteraciones articulatorias son condiciones que afectan la capacidad de una persona para articular correctamente los sonidos del habla. Estas alteraciones pueden manifestarse de diversas formas y pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes lo padecen. Y en esta presentación abordaremos 8 tipos de alteraciones articulatorias. También les hablaré acerca de sus características y de algunas estrategias para poderlas trabajar tanto en casa como en la escuela. Dislalia. La dislalia es un trastorno del habla en el que la persona presenta dificultades para articular correctamente ciertos fonemas. Esto puede manifestarse como omisiones, sustituciones o distorsiones de los fonemas. Este trastorno es común en niños y puede ser temporal o persistente.
A menudo los niños pueden tener problemas para pronunciar correctamente algunos sonidos, mientras que otros les resultan un tanto más problemáticos. Por ejemplo, un niño puede decir taco en lugar de saco. Este trastorno se puede deber tanto a factores físicos o como problemas en la dentición o trastornos en el desarrollo del lenguaje. Tenemos las estrategias para trabajarlo tanto en la escuela como en la casa. Estrategias en la escuela. El primero es crear tarjetas con imágenes que representen palabras difíciles, lo que facilita la práctica visual. El segundo es un memorama de sonidos. Para esto vamos a jugar un memorama donde el niño debe articular correctamente la palabra al encontrar una pareja de fonemas. En tercero tenemos juegos de rimas. Para esto vamos a incorporar canciones y ritmos que enfatizan los sonidos problemáticos, haciendo que la práctica sea más divertida y amena para el niño. Las estrategias en casa. La primera es una súper fácil, que es practicar la pronunciación. Para esto vamos a jugar a repetir palabras difíciles en un ambiente relajado. La segunda es la lectura en voz alta. Para esto vamos a leer cuentos en voz alta y enfatizar en los sonidos problemáticos, ayudando así al niño a escuchar y reproducir correctamente. Y como tercera tenemos aplicaciones de reconocimiento de voz, las cuales le pueden permitir al niño estar practicando palabras que le resulten un tanto problemáticas y poder recibir una retroalimentación acerca de su pronunciación. Pásame la cuchara y la persona queriendo decir cuchara, como que si quiere Claudia dice, pásame la cuchara, Las estrategias para trabajarlo tanto en la escuela como en la casa. Estrategias en la escuela. El primero es crear tarjetas con imágenes que representen palabras difíciles, lo que facilita la práctica visual. El segundo es un memorama de sonidos. Para esto vamos a jugar un memorama donde el niño debe articular correctamente la palabra al encontrar una pareja de fonemas. En tercero tenemos juegos de rimas. Para esto vamos a incorporar canciones y ritmos que enfatizan los sonidos problemáticos, haciendo que la práctica sea más divertida y amena para el niño. Las estrategias en casa. La primera es una súper fácil, que es practicar la pronunciación. Para esto vamos a jugar a repetir palabras difíciles en un ambiente relajado. La segunda es la lectura en voz alta. Para esto vamos a leer cuentos en voz alta y enfatizar en los sonidos problemáticos, ayudando así al niño a escuchar y reproducir correctamente. Y como tercera tenemos aplicaciones de reconocimiento de voz, las cuales le pueden permitir al niño estar practicando palabras que le resulten un tanto problemáticas y poder recibir una retroalimentación acerca de su pronunciación. La disartria. La disartria se refiere a la dificultad para articular palabras debido a problemas en los músculos que controlan el habla. Esto puede incluir debilidad, lentitud o falta de coordinación en los músculos orales. Este trastorno es común en personas con condiciones neurológicas como parálisis cerebral, esclerosis múltiple o después de un accidente cerebrovascular. La disartria puede afectar la claridad del habla y la capacidad de controlar el volumen y el tono de la voz. Di cocodrilo. No cocodrilo. Esto es muy gracioso, es muy divertido e incluso llegar a ser tierno. Pero sí. En la escuela. La primera son los tableros de comunicación alternativa, en los cuales tenemos que usar tableros que permiten al niño seleccionar imágenes o palabras para que él pueda comunicarse. La segunda es implementar ejercicios que fortalezcan la musculatura respiratoria y vocal. Y la tercera es fomentar la comunicación no verbal. ¿A qué nos referimos con esto? El usar gestos y señales puede facilitar la interacción de estos alumnos en el aula. Estrategias en casa. El primero son los ejercicios de vocalización. En este vamos a practicar sonidos y palabras con ejercicios específicos que nos ayuden a fortalecer los músculos del habla.
El segundo son las marionetas, el cual es muy importante ya que los niños puede ser un poco estresante el estar con tantas estrategias, y con esta las vamos a utilizar para los ejercicios de articulación y que sean un poco menos estresantes para los niños. El tercero son los juegos de rol, que en este vamos a jugar a situaciones que ellos vivan en su vida diaria para practicar el habla en un contexto natural. La apraxia del habla. Este es un trastorno motor en el que la persona tiene dificultad para planificar y coordinar los movimientos necesarios para producir sonidos del habla. Pero este no se debe a debilidad muscular, sino a la falta de coordinación y secuenciación de los movimientos necesarios para el habla. Personas con apraxia del habla pueden tener dificultades para pronunciar palabras correctamente, a menudo cambiando sonidos o confundiendo sílabas, lo que los puede llevar a sentir una gran frustración y ansiedad al momento de tener que comunicarse. Mira, B, así como hacíamos bu, B, B. Estrategias en la escuela. El primero que les voy a recomendar son los juegos de imitación. En este vamos a usar juegos que impliquen movimientos faciales y bucales para mejorar la coordinación del alumno. El segundo son actividades de coordinación. En este vamos a realizar ejercicios que requieran movimientos precisos con la boca y con la lengua. El tercero son los ejercicios de secuenciación. En este vamos a practicar la secuenciación de sílabas y sonidos para ayudar con la planificación. Estrategias en casa. El primero es un juego de palabras súper facilísimo en el cual vamos a practicar con juegos que impliquen la repetición de sonidos y palabras. El segundo, la persona va a realizar ejercicios frente al espejo en el que va a hacer ejercicios de articulación mientras observa en el espejo para mejorar la conciencia de los movimientos orales. Y la tercera es una muy llamativa para los niños, que son las aplicaciones interactivas. En esta se van a utilizar aplicaciones que ofrezcan actividades para que el niño pueda hablar y que sean atractivas para el niño a la vez. La anartria. La anartria es una forma severa de disartria, donde la persona no puede articular palabras en absoluto debido a la parálisis total o casi total de los músculos del habla. Esta suele estar generalmente asociada con daños neurológicos graves. Este trastorno suele estar asociado con daños neurológicos graves, como accidentes cerebrovasculares o lesiones cerebrales traumáticas. La falta de control sobre los músculos del habla impide la producción de sonidos. Ahora vamos con las estrategias. Persiste igual, con serenidad, después de la muerte de su hijo y su posterior, acepta un... Estrategias en la escuela. El primero es que los niños tengan un dispositivo de comunicación. En este, ellos van a usar el dispositivo electrónico para permitir que el niño pueda comunicarse a través de pictogramas o texto. El segundo sería fomentar la comunicación no verbal. Podríamos implementar métodos de comunicación alternativa como el uso de gestos o lengua de señas. Pero sobre todo, el tercero es el más importante, que es generar un ambiente de apoyo. En este, pues, es crear un ambiente en el entorno del aula que genere y fomente la inclusión y la comprensión de las necesidades del niño. Estrategias en casa. El primero serían los pictogramas. En este pueden utilizar desde casa tableros con pictogramas que faciliten la comunicación del niño. También podemos trabajar en actividades de expresión artística. Podemos fomentar la expresión a través del arte y no necesariamente algo que requiere el habla. Y sin dejar de lado el tercero, que son los ejercicios de motricidad oral. En este se pueden realizar con los niños en casa ejercicios donde fortalezcan los músculos orales, aunque pues su producción de sonidos es un tanto limitada. Astigmatismo.
Esta es una dificultad específica para articular el sonido S. Este es conocido también como ceseo o ceseo, según cómo se pronuncie incorrectamente. Y este es un tipo de dislalia muy común. Este es un tipo de dislalia muy común en los niños, el cual puede ser temporal, solo durante un tiempo, y a menudo los niños lo suelen sustituir el sonido de la S por otros sonidos. ¿Y qué les parece si ahora vamos con algunas estrategias para poder trabajar con el sigmatismo? As. Di. As. Pero vas a decir di. Di. As. Y a. Estrategias en la escuela. La primera estrategia son los juegos de soplo. En estos podemos realizar juegos que incluyan soplar burbujas o silbatos para fortalecer la musculatura bucal. El segundo, que es una manera muy fácil y muy divertida para los niños, es el uso de trabalenguas. En este vamos a usar trabalenguas que incluyan el sonido S para practicar de una manera más divertida. Y el tercero son palabras con imágenes. En este nosotros como maestros tendríamos que crear tarjetas que contengan palabras con el sonido S para así poder practicar la articulación. Estrategias en casa. La primera estrategia en casa son ejercicios de soplo. En este podemos hacer juegos con los niños que impliquen soplar objetos ligeros para así ir desarrollando de poco en poco el control del aire. El segundo es un juego de imitación de sonidos. En este vamos a jugar o imitar sonidos de animales que contengan el sonido S. Por ejemplo, serpiente. ¿Cómo hace la serpiente? Y el tercero es la lectura de cuentos. En este vamos a leer cuentos que enfaticen el sonido S para así poder ir practicando la pronunciación por medio de cuentos. Parartria. Y si bien este término es un tanto menos común, tal vez no lo han escuchado mucho, este se refiere a una alteración en la articulación debido a un control deficiente en la coordinación muscular del habla. Y pues esta es frecuente en trastornos neuropsicológicos que afectan el sistema motor. Y las personas que padecen de parartria pueden tener dificultades para producir sonidos de manera precisa, lo que afecta su fluidez y su claridad al momento de hablar. Y ahora sí ha llegado el momento de ver las estrategias para trabajarlo. Mamá, mamá, mamá. De nuevo, mamá, ma. Estrategias en la escuela. La primera son los juegos de coordinación. En este vamos a realizar actividades que impliquen movimientos precisos tanto con la boca como con la lengua. La segunda son los ejercicios de respiración. En estos implementaremos ejercicios de respiración que fortalezcan la musculatura oral. Y la tercera son actividades de ritmo. En esta vamos a usar juegos de ritmo que ayuden a mejorar la coordinación del habla. Estrategias en casa. La primera es una estrategia súper fácil que puede trabajar la persona sola en su casa. Son ejercicios frente al espejo. En este se va a poner frente a un espejo y va a practicar movimientos orales mientras se observa. Y la segunda, aprovechando que está en su casa, que puede irse a un entorno relajado, vamos a hacer un juego de palabras. En este va a jugar a repetir palabras y sonidos en un ambiente tranquilo. Y la tercera es una súper fácil y que le podría ayudar mucho, son las aplicaciones de práctica. En el celular se puede instalar alguna aplicación en la que ofrezcan ejercicios de articulación y coordinación. Palilalia. La palilalia es la repetición involuntaria de palabras o frases dichas por la misma persona. Aunque esta se relaciona más con el ritmo y la fluidez, también puede estar involucrada con dificultades articulatorias.
especialmente cuando la repetición se da de una manera rápida y descontrolada. Y en su caracterización, como bien les mencionaba antes, se dice que puede involucrar dificultades articulatorias cuando la repetición se está dando de una manera muy descontrolada y muy rápida. Y esto se da en algunos casos en los que ellos, en un intento por mejorar su fluidez, tienden a repetir las frases. See, it's an exit. It's an exit. It's an exit. It's an exit. It's an Y ahora vamos con las estrategias. Estrategias en la escuela. La primera es una técnica muy conocida que es la técnica del eco controlado. En esta vamos a trabajar con el niño para que repita frases lentamente, comenzando con palabras cortas. En la segunda vamos a usar juegos de ritmo. Aquí vamos a incorporar juegos que impliquen la repetición de frases en un ambiente divertido. Y la tercera, en esta se habla de modelar la repetición. Los adultos también pueden modelar la repetición de frases y palabras para que el niño pueda practicar. Estrategias en casa. La primera es una actividad súper sencillita que es la práctica de repetición. En esta se puede trabajar desde casa con actividades que impliquen la repetición de frases cortas. La segunda, que es una que les puede resultar fascinante a los niños porque a veces es lo que más hacen, que es escuchar música. En esta vamos a utilizar ejercicios de ritmo, que consiste en escuchar música para hacer ejercicios de ritmo y de repetición. Y la tercera son los juegos de cadena. ¿En qué consisten los juegos de cadena? Consisten en jugar a repetir oraciones en cadena, lo que puede ayudar a controlar la cantidad de repeticiones. Disglosia. Esta es un trastorno de la articulación causado por anomalías en los órganos periféricos del habla, es decir, labios, lengua, dientes, paladar, mandíbula. A diferencia de la dislalia, que se debe a dificultades con el desarrollo del habla, la disglosia está vinculada a problemas estructurales o anatómicos. Y como les mencionaba que esta está debido a problemas en estructura o con problemas anatómicos, esta se puede dificultar un poco más la producción de sonidos claros y precisos. Cuna. Cuna. De aquí, acuerdo. Pero a pesar de que esta dificultad es un tanto complicada, sí existen estrategias y les voy a comentar algunas estrategias que se pueden poner a práctica desde la escuela y desde la casa. Estrategias en la escuela. La primera de ellas son las actividades artísticas, las cuales son muy importantes, y en ellas podemos incorporar actividades que mejoren la motricidad oral, como moldear plastilina, así de simple. La segunda y la más común para todas las estrategias, que son los tableros de comunicación. En esto podemos usar tableros con pictogramas para facilitar la comunicación de estas personas. Y la tercera, que son los ejercicios de fuerza bucal. En esta vamos a realizar ejercicios que fortalezcan los músculos orales. Estrategias en casa. La primera estrategia que podemos trabajar en casa son las manualidades. Es muy importante que fomentemos las actividades que involucren la motricidad fina, como hacer manualidades. La segunda son ejercicios de moldeado. En esta podemos usar plastilina o arcilla para mejorar la coordinación y la fuerza de los músculos bucales. Y la tercera son las actividades de expresión. Como se podrán haber dado cuenta, en estos casos en los que las personas se les dificulta el habla, es muy importante que busquemos que ellos se puedan expresar de otra forma, y qué mejor que el arte. Aquí vamos a fomentar la expresión a través del arte, lo que puede ayudar a la comunicación.
Y bueno, por fin terminamos de ver las alteraciones articulatorias y ¿qué les parece si ahora vamos a ver las alteraciones de la voz y de la fluidez? Antes de empezar a abordar las 8 alteraciones de la voz y de la fluidez, les voy a dar un pequeño resumen de lo que es. Las alteraciones de la voz y de la fluidez son condiciones que afectan la capacidad de una persona para comunicarse de manera efectiva. Estos trastornos pueden impactar en la calidad de la voz, la claridad del habla y la fluidez en la comunicación. Y el primero que vamos a ver es la disfonía. La disfonía es una alteración en la calidad de la voz que puede sonar como ronca, débil o entrecortada. Y esta puede ser temporal o crónica. Y está relacionada con problemas en las cuerdas vocales como nódulos, pólipos o parálisis. Las personas que padecen disfonía pueden experimentar fatiga vocal y dificultad para hablar durante periodos prolongados. Este trastorno puede ser causado por el uso excesivo de la voz, infecciones o condiciones médicas subyacentes. Guys, look at my voice. I have to go to church tonight and I want to worship. Pero aún así hay diversas estrategias con las que se pueden trabajar. Y a continuación les mostraré algunas de las estrategias que pudieran usar. Estrategias en la escuela. El primero, y para el que solo vamos a ocupar un material, son pajitas, mejor conocidas aquí en México como popotes. Son ejercicios con popotes. En este vamos a practicar hablar o hacer sonidos mientras se sopla a través del popote. Puede ser de diferentes grosores el popote, lo que ayuda a relajar las cuerdas vocales. La segunda es la técnica del susurro. En esta vamos a realizar actividades de susurrar secretos, en donde el terapeuta y el niño se susurran palabras, promoviendo así el uso suave de la voz. Y la tercera es la variación del tono. En esta vamos a practicar leer diferentes frases, pero variando el tono. Primero vamos a hablar alto, luego vamos a hablar bajo y luego vamos a hablar grave, para acostumbrar a los niños a los diferentes registros vocales. Ahora vamos con las estrategias para la casa. Y aprovechando que estamos en la casa y que podemos estar un poco más relajados que en otros ambientes donde se nos exija hablar, la primera es el descanso vocal, lo cual es clave. Vamos a promover periodos de descanso para la voz, evitando el uso excesivo de ella. La segunda son ejercicios de respiración. En esta vamos a practicar ejercicios de respiración profunda para fortalecer los músculos vocales. Y la tercera, y muy importante, es evitar irritantes. Mantener un espacio libre de humo y otros irritantes que pueden afectar la voz, como el humo de cigarro. Vamos con la afonía. La afonía es la pérdida completa de la voz, donde la persona no puede emitir ningún sonido. Esta condición puede ser causada por lesiones en las cuerdas vocales, uso excesivo de la voz o condiciones médicas que afectan el aparato fonador. Dentro de su caracterización se menciona que la afonía puede ser temporal o crónica y a menudo requiere intervención médica. Puede dificultar la comunicación y generar frustración en el individuo. Más o menos. ¿Tiene dolor? Más o menos. Entonces así lo usamos para comunicarnos. Pero para evitar esa frustración vamos a ver algunas estrategias para que pueda trabajarlas y poder ir mejorando de poco en poco la persona. Así que Dana, platícame algunas estrategias para trabajar en la escuela. Claro, primero vamos a empezar con la introducción, estrategias para trabajar en la escuela. La primera estrategia va a ser el juego de susurrar secretos.
En esta vamos a fomentar la comunicación a través de susurros, lo que permite practicar sin forzar la voz. La segunda es el uso de tecnología. En esta vamos a implementar dispositivos de comunicación alternativa para poder facilitar la interacción de la persona. Y la tercera son actividades de relajación. En esta vamos a incorporar ejercicios de relajación y respiración para así reducir la tensión vocal que puede estar teniendo esta persona. Oh my god, eso es demasiado interesante, Ana. ¿Y qué te parece si ahora me platicas las estrategias en la casa? Claro que sí, Dana. Y la primera estrategia que te voy a recomendar para trabajar en casa es el descanso vocal. El descanso vocal es todo y en esta básicamente vamos a promover periodos de descanso para la voz, evitando el uso excesivo de la misma. La número 2 son infusiones calientes. Es muy importante que cuando padecen de la afonía estén consumiendo infusiones de hierbas como jengibre o miel, que son suaves para relajar la garganta. Y la tercera, pero no menos importante, es la humificación. Hay que utilizar un humificador en caso de que en la casa se mantenga mucho la humedad o así, para ayudar a la salud vocal. Pero sin más preámbulos, ahora vamos a ver la rinolalia. Este trastorno provoca que la voz suene nasal, como si la persona hablara por la nariz. Pero esto es causado debido a un cierre incompleto del paladar o anomalías estructurales que impiden la adecuada resonancia. Entre la caracterización se menciona que las personas que padecen rinofonía pueden tener dificultades para pronunciar ciertos sonidos y pueden ser percibidas como si tuvieran un resfriado comúnmente. Y esto puede afectar a la claridad del habla. A veces se tira, no, es que no, o sea, si es en una misma palabra. Y lo mencionado anteriormente puede ser un tanto molesto para las personas, así que tenemos unas estrategias que funcionarían perfecto para trabajar con esto. Estrategias en la escuela. La primera es practicar ejercicios de resonancia con globos para notar la diferencia en la resonancia nasal. La segunda son los juegos de imitación. En esta vamos a usar juegos que impliquen la imitación de sonidos nasales y no nasales. La tercera son las actividades de respiración. En esta se trata de incluir ejercicios que fomenten el control del flujo del aire al hablar. Pero ahora vamos con las estrategias para trabajarla en casa. La primera estrategia para la casa son los ejercicios de respiración. En estos vamos a practicar la respiración, pero no normal. Va a ser mientras se habla para así mejorar la resonancia. La segunda, el uso de espejos, como en varias lo hemos mencionado, siempre sirve hacer ejercicios frente a un espejo para observar la producción de sonidos. La tercera, cantar canciones, algo que nos gusta a todos y esto sirve mucho al momento de cantar canciones que enfaticen la producción de sonidos, tanto no nasales como nasales. Hipofonía. La hipofonía es una disminución en la intensidad de la voz, haciendo que suene débil o susurrante. Esto es muy común en personas con enfermedades neurológicas como el Parkinson y afecta en la capacidad para ser escuchado correctamente. Dentro de la caracterización se menciona lo que les mencioné anteriormente, que es que las personas con hipofonía pueden tener dificultades para ser escuchadas claramente y esto puede afectar en la mayoría de las situaciones la comunicación en las situaciones sociales. Thought we were getting up to play cards. I can't get out of this bed to play cards. Well, you're out of the bed. You're in la escuela.
La primera son los ejercicios de proyección. En estos podemos usar materiales como maracas o tambores para practicar la proyección de la voz mientras se habla. La segunda son las actividades grupales. Esta consiste en que fomentemos la participación en las actividades grupales donde se requiere hablar en voz alta. La tercera son las técnicas de respiración. En esta vamos a incluir ejercicios de respiración que fortalezcan los nódulos bucales. Estrategias en la casa. La primera es la práctica de lectura en voz alta. En esta consiste en que la persona lea en voz alta para trabajar así la proyección de su voz. La segunda son los ejercicios de volumen. En esta se trata de que la persona esté practicando constantemente hablar en diferentes volúmenes para mejorar la intensidad vocal. Y la tercera sirve mucho, que es cantar o recitar. Esta para fomentar en la persona la práctica de cantar canciones o recitar para así mejorar la confianza en sí mismo al momento de hablar. Y ahora vamos con la voz espasmódica, o también conocida como disfonía espasmódica. La voz espasmódica es un trastorno de la voz caracterizado por la aparición de espasmos involuntarios en los músculos que controlan la producción de la voz. Esto puede llevar una serie de síntomas que afectan la calidad y la fluidez del habla. Dentro de las características principales están los espasmos musculares, que ocurren contracciones involuntarias en los músculos de la laringe, lo que puede causar interrupciones en la producción vocal. También se presenta la variabilidad, que esto se debe a que la voz puede ser entrecortada o temblorosa debido a cambios repentinos en el tono y el volumen de la voz. Describe my voice as, me constantly sounding like I've been crying, I'm sick, I'm nervous. Pero hay varias estrategias que se pueden trabajar y a continuación les mostraré algunas. Primero vamos con las estrategias en la escuela. El primero es un ejercicio de respiración en cuclillas. En este se realizarán respiraciones profundas mientras el niño se pone en cuclillas y luego se levanta lentamente. La segunda son juegos de ritmo. En estas vamos a usar juegos que impliquen que el niño marque el ritmo, ya sea con las palmas o con los pies, mientras está hablando. Y el tercero, y muy importante también, es crear un ambiente de apoyo en el aula donde se fomente la comprensión y el apoyo a la situación que está pasando su compañero. Estrategias en la casa. La primera son ejercicios de relajación. En estas vamos a practicar técnicas de relajación para reducir la tensión en las cuerdas vocales. La segunda es la práctica de habla controlada. En esta vamos a practicar hablar lentamente y de manera controlada para así evitar los espasmos. La tercera es el uso de grabaciones. En estas vamos a grabar la voz para ayudar a identificar cuáles son los patrones y trabajar en el habla. Y ahora vamos con otro trastorno de la voz y de la fluidez que también es sumamente interesante, el cual es la tartamudez. La tartamudez puede ser caracterizada por interrupciones en el ritmo del habla, como bloqueos, repeticiones o prolongaciones en sonidos y palabras. La tartamudez puede ser desencadenada por estrés, ansiedad o factores neurológicos. Lo mencionado anteriormente, lamentablemente puede llevar a interacciones que podrían resultar un tanto incómodas. Y para las personas que la padecen, la percepción de los demás también juega un papel muy crucial y muy importante, ya que las reacciones negativas pueden afectar en gran medida su autoestima y la confianza en sí mismos. ¿Cuál tenemos? Eso depende. Mira, es que me gustaría una hamburguesa. Pero ahora vamos a hablar sobre algunas estrategias para poder tratar la tartamudez. Vamos a empezar con las estrategias en la escuela.
La primera estrategia que yo les voy a dar que se puede trabajar en la escuela es la sílaba de ritmo con palmas. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en practicar el habla con un ritmo constante, marcando las sílabas con palmadas. La segunda sería un juego de palabras muy simple en el que se incorporen palabras que fomenten la fluidez y reduzcan la presión al hablar. La tercera, que también podría ayudar mucho, son las técnicas de respiración. En esta se trata de que usemos técnicas y ejercicios de respiración para poder ayudar a reducir la ansiedad al momento de que el estudiante esté hablando. Y ahora vamos con las estrategias en la casa. La primera estrategia para trabajar en la casa será la de práctica de frases pausadas. Esta consiste en usar tarjetas con diferentes frases y practicar diciéndolas cada una con pausas marcadas. La segunda es un juego de preguntas y respuestas, pero este está muy interesante porque en este vamos a jugar a formular preguntas, pero que solo tengan respuestas específicas, para así limitar la repetición involuntaria. Y la tercera, ejercicios de relajación, los cuales son muy importantes para reducir la ansiedad y el estrés. En estos solo tenemos que incorporar ejercicios de relajación que nos ayuden a reducir la tensión y la ansiedad al momento de hablar. Y es momento de ver la taquilalia o farfabulleo. Esta se refiere a un ritmo de habla normalmente rápido e impreciso, lo que provoca que la articulación sea poco clara. Las personas con taquilalia suelen omitir sonidos o partes de palabras. Y por lo mencionado anteriormente, como en otros trastornos, esto puede estar asociado con la ansiedad y el estrés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? No te entiendo. A esta condición se la conoce como... Pero claro que se puede trabajar y yo les proporcionaré algunas estrategias que podemos implementar en dos factores, en la casa y en la escuela. Estrategias en la escuela. La primera es el juego de frases pausadas. En esta le daremos una tarjeta a un niño con una frase y la tendrá que practicar haciendo pausas marcadas. La segunda son actividades de ritmo. En esta vamos a incorporar juegos que ayuden a mantener un ritmo controlado al hablar. Y por último, la tercera, que son ejercicios de respiración. En ellos vamos a fomentar la práctica de respiraciones profundas antes de hablar. Y ahora vamos con las estrategias en la casa. La primera es la práctica de lectura lenta. En esta vamos a hacer que el niño lea en voz alta a un ritmo controlado para mejorar la claridad del habla. La segunda son los juegos de palabras lentas, en los que jugaremos a repetir palabras lentamente, enfatizando la articulación clara. Y la tercera son las grabaciones. En la casa podemos grabar la voz del niño mientras habla rápidamente y luego reproducirlo para identificar las áreas que se pueden mejorar. Y tenemos la última alteración de la voz y la fluidez, que es la ecolalia. Esta es la repetición involuntaria de palabras o frases escuchadas por otra persona o en películas. Aunque también es muy común en trastornos del espectro autista, también puede aparecer en otras condiciones neurológicas. Esta se caracteriza porque las personas con ecolalia pueden repetir frases sin comprender completamente su significado, y esto se debe a una forma de comunicación o una respuesta a situaciones sociales. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y a continuación les platicaré algunas estrategias que se pueden trabajar en la escuela. La primera es un juego de preguntas y respuestas guiadas. En esta vamos a formular preguntas específicas
con respuestas que solo nos puedan dar una sola respuesta para fomentar la respuesta espontánea. En la segunda son actividades de conversación. Fomentaremos la interacción que requieran respuestas originales en lugar de respuestas repetidas. Y la tercera son ejercicios de modelado. En estos vamos a modelar respuestas adecuadas para ayudar al niño a que aprenda nuevas formas de comunicarse. Y ahora vamos con las estrategias en la casa. La primera va a ser un juego de roles en el que jugaremos a situaciones sociales para practicar el uso de la comunicación espontánea en la vida diaria. La segunda son ejercicios de conversación en la que vamos a practicar con el niño diálogos simples para fomentar la respuesta original. Y la tercera y la más importante es el refuerzo positivo, reforzar positivamente cuando el niño usa el lenguaje original en lugar de repetir. Y considero que esta materia no solo me ha preparado para ejercer como docente, sino también he comenzado a visualizarme en un futuro brindando terapia de lenguaje. La idea de poder ayudar a otras personas a superar sus dificultades de comunicación me parece increíblemente gratificante. Imaginarme trabajando de la mano a mano con individuos que enfrentan desafíos en su habla y el lenguaje. El aprendizaje nunca se detiene y estoy ansiosa por seguir profundizando en este campo. Me gustaría explorar más sobre las diversas técnicas y enfoques terapéuticos que existen y pues estoy convencida de que cada nuevo conocimiento me permitirá ser un mejor profesional en un futuro y lo importante, una mejor persona dispuesta a ayudar a quienes lo necesiten. Y considero que sin duda este es solo el comienzo de un camino lleno de crecimiento, tanto personal como profesional. Y considero que esta materia no solo me ha preparado para ejercer como docente, sino también he comenzado a visualizarme en un futuro brindando terapia de lenguaje. La idea de poder ayudar a otras personas a superar sus dificultades de comunicación me parece increíblemente gratificante. Imaginarme trabajando de la mano a mano con individuos que enfrentan desafíos en su habla y el lenguaje. El aprendizaje nunca se detiene y estoy ansiosa por seguir profundizando en este campo. Me gustaría explorar más sobre las diversas técnicas y enfoques terapéuticos que existen y pues estoy convencida de que cada nuevo conocimiento me permitirá ser un mejor profesional en un futuro y lo importante, una mejor persona dispuesta a ayudar a quienes lo necesiten. Y considero que sin duda este es solo el comienzo de un camino lleno de crecimiento, tanto personal como profesional.